Ante todo, quiero daros muchas gracias por vuestras oraciones. Mientras uno está corriendo de un sitio al otro, no hay mucho tiempo para detenerte a orar. Entonces es muy importante ese respaldo en casa y en tu asamblea y con amigos creyentes que se han comprometido delante del Señor a orar. Y bueno, no era tan fácil, no había cobertura de internet en todos los sitios bien, pero bueno, creo que Sonia os pasó algunas noticias, os iba pasando. Consideraba yo que era importante que supierais por dónde andaba y también las cosas inminentes, ¿no? Las conferencias que había. De corazón, muchas gracias y gracias también por los que orasteis por mi esposa, que quedó a este lado del Atlántico. Y bueno, el Señor nos guardó, nos ayudó en ese tiempo. Lo que no pude traerme bien completo pronto fue el corazón, quedó allí. Pero bueno, eso es la segunda parte. Hubo varios pensamientos que el Señor me dio en este tiempo, no tanto para compartir allí habían muchas, hubo 4 conferencias y hubo pues como en total unos 40 estudios estas 3 semanas, pero un pensamiento que recibí era este privilegio de colaborar con el Señor en su gran obra. Allí está el mapa de Israel. Y si pongo los créditos, puedo usarlo en público también. Y está la ciudad de Cesarea, está señalada allí en el mapa. En Cesarea hay un área arqueológica importante que con mi esposa pudimos visitar hace unos años y pues tenemos los mismos vestigios de la cultura romana allí que hay en Tarragona y que hay en otros lugares de España. La cultura romana se extendió bastante. Pero lo que tiene de importante Cesarea, la gloria que tiene Cesarea Marítima, no es esto de haber sido parte del Imperio Romano, sino que el Señor visitó esta ciudad. Y en Hechos 10 vemos de una forma muy clara el trabajo de colaboración. Es palabra bíblica, si no, no me atrevería a decirla. Somos colaboradores de Dios. Eso nos queda grande decir eso, porque ¿quiénes somos nosotros y quién es Dios? Para decir que nosotros somos colaboradores de Dios. Pero es lo que dice la palabra. Y es nuestro privilegio poder colaborar con Él, con el Señor en lo que Él está haciendo. Y no, tal vez no lo pensamos tanto así, pero las oraciones son una manera muy especial de colaborar con Él. Había una obra que se estaba haciendo en Perú y con las oraciones pedíamos al Señor su gracia, su ayuda, su sabiduría, su protección, la provisión de su palabra en cada lugar. Y bueno, eso fue lo que pasó en realidad. El Señor nos ayudó allí mucho. La cultura es diferente. Uno pensaría que es muy parecida a Colombia, que va. No. Has de mirar, has de escuchar, has de ver qué hace la gente, cómo reacciona la gente. Y aunque somos latinos, es diferente
es muy diferente, tienen otra manera de pensar y de reaccionar. Colaborar con el Señor. En esta ciudad de Cesarea Marítima, que se puede visitar hoy en día, está a 4 horas en avión, Barcelona, Tel Aviv, y luego 1:30 en coche hasta Cesarea Marítima desde el aeropuerto. Entonces, este lugar se puede visitar. Y esto a mí me llamó la atención cuando estuvimos allí. Aquí el cielo tocó la tierra. Y me fue un gran gozo caer en la cuenta de que eso mismo ocurre también aquí. El Señor también, por su Espíritu, toca corazones, mueve corazones y, por ejemplo, oramos. O hay arrepentimiento de personas, o en fin, el Señor se mueve. Me llamó la atención este versículo, que lo he copiado aquí expresamente porque es muy hermoso. Era primero para mí el mensaje: Carlos, alza tus ojos, mira los campos, ya están blancos para la siega. Este versículo lo dijo el Señor Jesús en medio de la ciudad de Sicar, en Samaria. No se podía ver que los campos estuvieran blancos para la siega. Los campos terrenales, digamos, no estaban listos para la siega aún, faltaban 4 meses. Pero el Señor mostró que si alzamos los ojos, podemos ver a lo lejos lo que Él está haciendo ya, ahora, no en 4 meses. Y a veces, lo digo por mí, nos encerramos tanto en nuestra atmósfera, en nuestra esfera, que no alzamos los ojos, ni vemos a lo lejos. Y el Señor está obrando en muchos lugares en este momento. Y el ir así a un país diferente, a una cultura diferente, nos ayuda a ver eso. Que el Señor ha obrado por toda la tierra. A nosotros, a nuestra manera, allí a su manera, en medio de la selva, a su manera. Y el Señor cada día obra. Y nos quiere llamar, nos llama a colaborar con Él, a participar de lo que Él está haciendo. A veces haciendo cosas, a veces orando, a veces... Bueno, orar es una cosa muy importante en la obra espiritual, porque se trata de un trabajo en los corazones, y eso ningún ser humano lo puede hacer, solo el Señor. Por eso la oración es importante. Pues vamos a mirar en Hechos 10 un poco, a observar lo que pasó allí y la colaboración maravillosa entre el Espíritu Santo, que es Dios, y un hombre como nosotros, Pedro, el pobre, con sus limitaciones, pero el Señor lo usó. Vamos a leer primero los versículos 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Jope está en las afueras de Tel Aviv. Entonces en coche pues es hora y media, a pie, bueno, quizás mediodía, quizás, no sé, tal vez más. Allí estaba Pedro. Pero es curioso este caso, aunque es muy conocido, pero es útil que recordemos quién era Cornelio. Era piadoso, versículo 2, y temeroso de Dios con toda su casa. Tercera cosa, hacía muchas limosnas al pueblo. Cuarta cosa, oraba a Dios siempre. Y no era salvo. Es curioso. En el capítulo 11, versículo 13, está Pedro contando el episodio a otros hermanos judíos y les dice, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué? Serás salvo tú y toda tu casa. Una persona muy buena, no solamente era buen ciudadano, buena persona, sino que además hacía algo más que el promedio. Daba limosnas al pueblo, oraba a Dios y oraba evidentemente al Dios verdadero, siempre. Era piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué más quieres? No era salvo. Necesitaba escuchar de labios de un salvo, Pedro, el evangelio de salvación y de perdón de los pecados. Ese pensamiento es importante, porque una persona que es buena con nosotros, que nos ayuda, que nos ha hecho bienes a nosotros, que nos ha ayudado. En el hospital de Lima había un grupo de enfermeras, enfermeros y médicos que han atendido casos muy graves de la selva, de los hermanos de la selva. Muy buenos, muy buenas personas, pero no son salvos. Y quizás el Señor subraya tanto las virtudes de este hombre para que nosotros caigamos en cuenta que cuando vemos a alguien muy bueno que parece creyente por su conducta, no pensemos que es salvo porque es bueno. Nosotros sabemos esto, yo sé que lo sabemos todos, pero una persona buena que está afuera, aunque sea atea, nos intimida. Como que es difícil hablarle a esa persona de que es pecadora y que necesita un Salvador. Pues si no encontramos las palabras, no lo digamos, pero sí oremos por esa persona como un perdido. Eso era Cornelio. No era salvo, era muy bueno, muy religioso y a lo mejor era muy sincero con Dios, pero no era salvo. Y el Señor sí que vio su corazón y su anhelo y
proveyó para él el camino de salvación. Lo que sí vemos en este hombre que impresiona, no era salvo, pero el ángel le dijo, ve, envía a Jope, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Y qué hizo Cornelio? Ya lo haré, ya lo haré. Lo hizo. Ido el ángel que hablaba, versículo 7, con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Obediencia. En esto nos da ejemplo a los creyentes, que muchas veces nos cuesta obedecer así de pronto. El Señor muestra algo y a veces nos cuesta obedecer. Bueno, en estos versículos que hemos leído, veo que el Señor está preparando al que va a recibir el mensaje. Eso equivaldría a que hay una persona por allí, en el vecindario mío, a quien el Señor está preparando, tocando de alguna manera, y necesita que un creyente se acerque a él y le diga cómo puede ser salvo, porque con la vida que lleva no es salvo, aunque sea muy bueno. Pero el Señor también trabajó en Pedro, el siervo, el que él iba a utilizar. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Había una dificultad grande en el caso de Pedro. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo hizo el Señor para mostrarle eso tan importante a Pedro? Esta visión. Él había subido a la azotea a orar mientras le preparaban algo. Tenía hambre. Y entonces el Señor le muestra esta visión. Por supuesto que no entendió nada. Levítico 11 es muy claro que hay animales limpios y hay animales inmundos. Y le está diciendo la voz, come también animales inmundos. Muy difícil para un judío que desde pequeño había sido criado en esos mandamientos. En la cruz cambió algo. O por no decir, es mejor decir, cambió mucho. Lo que antes era un mandamiento para los judíos, representaba una enseñanza espiritual, como hemos visto cuando hemos visto las fiestas y las ofrendas. Pero con el Señor Jesús eso se detuvo. Y ahora Él invita tanto a judíos como a gentiles para ser salvos. Eso era lo que tenía que entender Pedro. Y sí tenía que entenderlo para poder dar este paso.
Este paso fue un cambio enorme en el libro de los Hechos. Hasta ahora todos los creyentes eran judíos y solo se predicaba entre judíos. Y si acaso algún prosélito, es decir, una persona gentil que había abrazado la religión judía, pero no el resto de los gentiles. Aquí era muy importante ese cambio, que Pedro comprendiera que la puerta del Evangelio se abría a los gentiles también. Entonces el Señor tuvo que preparar a Pedro, al siervo. Entonces notamos al Señor trabajando con el que va a recibir y trabajando con el siervo. Yo creo que el Señor sigue trabajando de la misma manera hoy en día. Y como nosotros ya somos creyentes, pues nuestra parte es escucharlo a Él, estar al lado de Él para saber qué es lo que Él quiere hacer, qué es lo que Él está haciendo aquí y cuál es mi parte en eso que Él está haciendo. Es decir, en qué puedo yo colaborar, dicho con reverencia, en qué puedo yo ser parte, tener el privilegio de participar en lo que el Señor está haciendo. Seguimos con Pedro. Versículos 17 y 18. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Esto en la planta baja, mientras ocurría algo en la azotea, ¿no? ¿Se dice? A ver si he dicho bien. En el 9, sí, azotea. A veces uso términos de un sitio en otro lugar. Bueno, estaba en la azotea y, sucediendo algo y a la vez estaba en la puerta de la misma casa sucediendo otra cosa. Venían estas personas. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ante esta orden, era difícil para Pedro no hacerlo, pero sí muestra obediencia. En la parte del siervo es la obediencia. La parte del instrumento que el Señor quiere utilizar está la obediencia. Entonces, por una parte están los criados y el soldado, y por otra parte el Señor, por su Espíritu, hablando a Pedro. El Espíritu mismo hablando a Pedro. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Está el Señor empezando a obrar en Pedro. ¿Qué hace Pedro? Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y bajo el mismo techo había judíos y gentiles. Ahora está entendiendo Pedro el significado de la visión que tuvo. Versículo 23, entonces haciéndoles entrar los hospedó. Y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Punto muy importante. Tener testigos. El Señor probablemente estaba haciendo temblar a Pedro. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a salir aquello? Era una situación completamente nueva. Gentiles, iba a hablar del Señor con gentiles. Entonces, bueno, el Señor obró para que algunos hermanos de Jope, judíos como él, accedieran y fueran con él. Y fue muy importante este hecho. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio creyó las palabras del ángel y actuó en consecuencia. Eso impresiona de él, aunque no es creyente todavía, pero escuchó instrucciones de parte de Dios y obedeció. Hizo todo confiando en que la palabra que le había dado el ángel era la palabra de Dios. Esa obediencia y esa confianza son muy importantes para nosotros. También lo fueron para Pedro. Pedro tenía muchos reparos, pero obedeció. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Cornelio? Adoró. Mal hecho, no lo sabía, lo hizo. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Cuando el Señor nos da éxitos, este es un peligro. El llamar la atención sobre uno mismo y hasta hacerse adorar. Ese es un peligro que tiene un siervo a quien el Señor utiliza. Entonces, el Señor nos advierte a través de esta historia. Y Pedro lo entendió bien, lo levantó. No, yo mismo también soy hombre. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Nos fue explicado parte del significado espiritual de Levítico 11 aquí. Levítico 11 es donde está la distinción entre animales limpios e inmundos. Una de esas, enseñanzas espirituales es esta, que los que estaban alejados de Dios, los gentiles, pues por estar alejados de Dios, eran como despreciables, eran como perrillos, según el Salmo 22. Y aquí el Señor ha corregido ya le ha dado tiempo a Pedro para corregir su visión acerca de los gentiles y entra en casa de gentiles. Hospedó a gentiles en Jope y ahora entra en casa de gentiles. Versículo 29, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio contó la historia. Así que esta historia está repetida 3 veces. Como si el Señor quisiera que pusiéramos mucha atención en esto que sucedió y tomáramos lección. Bueno, hasta aquí notamos mucha armonía entre lo que el Señor hace con el que iba a recibir el mensaje y con el instrumento que iba a utilizar.
El Señor fue preparando paralelamente a los dos. Y esto se ve en la obra del Señor hoy en día también. Y de ahí la importancia que tenemos, pues que hay para nosotros los creyentes de poder tener una relación íntima con el Señor y saber qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que Él quiere que yo haga en lo que Él está haciendo. Él tiene el cuadro general y tiene varios siervos, pero a mí me ha dado el privilegio de participar en algo de eso que Él está haciendo. Pero ¿cómo lo sé? Necesito familiarizarme con su palabra y también familiarizarme en la comunión con Él para comprender cuando Él me hace sentir algo. Esto es lo que vemos en Pedro y también lo que vemos en Cornelio. Y ahora llega el momento en que Cornelio narra lo que pasó. Entonces Cornelio, versículo 30, dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bueno, entonces ha obedecido Pedro, han obedecido los hermanos de Jope, Pedro y los que le acompañaron. Aquí está la narración de Cornelio, lo que le sucedió. Pues hay muchos detalles ahí, no vamos a entrar en todo eso. Vamos a seguir con la historia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y no hay ninguna persona sobre la tierra a la que no se le pueda hablar el Evangelio del Señor Jesús. No hay acepción de personas. Y si hay una persona que le busca, una persona que quiere agradar al Señor, es quizás la manera como Él lo está preparando para que reciba el Evangelio. Porque hasta ahora, con todo y ser temeroso de Dios, hacer limosnas y orar, no es salvo. Entonces empieza en el versículo 36 a hablar el Evangelio Pedro. Y vamos a mirar los elementos que él menciona del Señor Jesús, de su obra, que nos sirven a nosotros también si el Señor nos da oportunidad de hablar con alguien. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, judíos y gentiles. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Hasta aquí está hablando de su vida perfecta, de su entrega a la voluntad de Dios.
Está hablando del Señor Jesús, de su perfección. Ese punto es importante. Ante una persona tan perfecta, y si está bien descrita, cualquier otra persona siente su pecado. Como en el tabernáculo, que había una cortina blanca muy pura alrededor, y cualquier persona que iba por allí alrededor veía, uy no, pero entre esta pureza y mi corazón hay una diferencia enorme. Cuando nosotros nos comparamos con personas malas, nos vemos muy buenos. Pero cuando nos comparamos con el Señor Jesús, tenemos que bajar la cabeza. Pedro habla de la pureza y perfección del Señor Jesús, su obediencia a Dios. Y al final del versículo 39, ¿qué dice? A quien mataron colgándole en un madero. Su vida perfecta no era suficiente para salvarnos, fue necesaria su muerte. Aquí está pintado el lado humano, los hombres lo crucificaron. Pero nosotros sabemos que era la voluntad de Dios, estaba previsto, estaba determinado que Él iría a la cruz. Y en aquellas 3 horas terribles, de las 12 del mediodía a la hora novena, las 3 de la tarde, Dios desamparó al Señor Jesús, porque estaba cargando nuestros pecados. Su muerte es muy importante. Con el primer paso de ver la pureza del Señor, vemos nuestra indignidad. Con el segundo punto, la obra de la cruz, vemos que Él tomó nuestra indignidad. Cosas muy importantes para tener el perdón de los pecados. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Tercer punto importante del Evangelio, la resurrección del Señor. Fue necesaria. Si no hubiera resucitado el Señor, aún estaríamos en nuestros pecados, dice 1 Corintios 15. La resurrección del Señor también fue importante. E hizo que se manifestase, versículo 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vida perfecta, crucifixión, resurrección. Y ahora Él está en la gloria y está puesto como juez de vivos. Los creyentes tenemos vida eterna, pero el Señor nos juzgará en el tribunal de Cristo, y juez de los muertos en el gran trono blanco. Dios ha establecido al Señor Jesús como juez de vivos y muertos. Lo exaltó. Pero el versículo 43 habla de perdón de pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es como la quinta cosa que le dijo al anunciar el Evangelio de la paz. Es necesario tomar una decisión por el Señor Jesús. Entonces, primero su pureza, segundo su muerte en la cruz, su resurrección, la tercera cosa, Él es el que Dios ha exaltado y ha puesto como juez de vivos y muertos, y quinto, por Él hay perdón de pecados. Para Cornelio también, porque su buena conducta no podía borrar ninguno de sus pecados. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Usando como colaborador a Pedro, el Señor obra, abre los corazones de estos gentiles, creen el Evangelio y nacen de nuevo. Eso ocurrió aquí, en este lugar. El Espíritu Santo cayó allí y vino a habitar en personas que unas horas antes eran pecadoras, perdidas, condenadas. El gran milagro ocurrió, recibieron al Señor Jesús en su corazón. Y pues en aquel caso era muy importante que dieran una señal visible. Y entonces vinieron las lenguas. Pues esto fue desapareciendo conforme iba avanzando el canon del Nuevo Testamento. Ya lo vemos en Corintios, en 1 Corintios, pero ya después no, las lenguas desaparecen. Ahora lo importante es la obra transformadora del Señor en un corazón, que antes pecaba y por un poder que él no tenía antes, que ha recibido por el Espíritu Santo, no peca. Antes estaba acostumbrado a mentir y ahora ha cambiado por completo, no miente. Antes hacía cosas indebidas que muchas personas hacen. Ahora cambió, tiene otro criterio y tiene también otra manera de mirar las cosas. Tiene otro destino, tiene otras aspiraciones. La maravilla que ha ocurrido en muchos lugares el día de hoy es que el Señor ha tocado corazones y ha obrado ese cambio tan drástico en vidas. Y eso puede suceder también ahora. El Señor, por su Espíritu, puede obrar mientras yo hablo, mientras yo comparto del Señor Jesús. Y eso fue lo que pasó aquí. Bueno. Entonces, Pedro predica, el Espíritu Santo cae, junto con la palabra que habló Pedro, palabra fiel, actuó y hubo el nuevo nacimiento de todas estas personas. Y ahora, en los versículos 46 al 48, dice Pedro, dice la Biblia, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El creyente normalmente se hace bautizar. Normalmente también empieza a participar del memorial de la muerte del Señor. Eso es lo que el Señor espera de todos los creyentes y es lo que vemos como un patrón en Hechos. Creer, hacerse bautizar y integrarse pues a la iglesia local. Ciertamente nos hace falta alzar nuestros ojos y mirar los campos y ver dónde el Señor está trabajando y ponerme en sus manos para ver en qué puedo o en qué quiere Él que yo participe de lo que Él está haciendo en este mundo. Y a mí me llamó la atención esto por los lugares que visité en Perú. El Señor estaba obrando.
Y bueno, me gustaría luego contaros algunas cosas al respecto. Bueno, a ver, estoy como... Sí, termino con estos dos versículos. ¿Los leemos juntos que están puestos allí? ¿Se puede leer o están muy abajo? 1, 2, 3. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estas palabras las he oído, las he visto en muchas cartas misioneras. Hay tanto para hacer que los que están activos en el campo misionero no dan abasto. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Y yo creo que aquí en España también. La mies es mucha. El Señor dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Dijo en Juan 4. Y en Mateo 9 dijo: la mies es mucha. Hace falta alzar los ojos. Y al alzar los ojos, nosotros vemos al Señor que está arriba y también vemos por encima del presente, de lo que nos rodea, que nos absorbe. Y podemos buscar, preguntar al Señor qué quiere Él que yo haga. Si es orar, eso también es supremamente importante. Y aquí hay una oración que podemos hacer. Y yo os ruego estas oraciones por Perú. Se necesitan obreros. Se necesitan maestros de la palabra.